Este viernes, sobre las 3 de la tarde, también en tercer turno, Carlos Alcaraz pues tendrá que lidiar con un rival al que no se ha enfrentado nunca en su carrera. Y la verdad que yo creo que él mismo tendría bastantes ganas de enfrentarse al kazajo, Alexander Bublik, porque es uno de esos jugadores que siempre ofrecen espectáculo, que te sacan por abajo, que si saque dejada, que si saque red, que si era una dejadita imposible, buenos reveses, también de golpes son muy ofensivos por la zona del drive. Un jugador bastante atractivo a nivel visual, a nivel tenístico me refiero, y Carlitos Alcaraz, que bueno, ha tenido un muy buen partido ante Seba Báez, empezó muy bien contra Echeverry, dejó alguna duda en la partida del segundo, digamos como que se ha mostrado un pelín vulnerable, eso va a intentar pues desnudarlo un rival tan bueno como es el kazajo, que sí es verdad que en tierra te lo puedes creer menos, pero que pese a todo sí que tiene el tenis Magic, que es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué tenis es el que hay que poner en juego para ganar a Carlos? Que aquí hicimos ese vídeo de el plan anti-Alcaraz. Pues Bublik podría ponerlo, ¿eh? Podría ponerlo, es verdad que es un plan que en tierra batida pues es más difícil de ejecutar porque te van a volver más bolas, ser ultra agresivo pues conlleva un nivel de precisión más sostenido en el tiempo, no es tan fácil como hacer una pista ultra rápida dura, pero como tú decías, lo cierto es que Bublik ha mejorado muchísimo como jugador y muchísimo en tierra, de hecho su gran despunte el año pasado viene en los torneos de tierra batida de verano, que ganó Kitzbühel, ganó Gastad, ganó Umag, no, perdón, Umag no bueno, Basta de tres de gasta. estos. Sí, Bastard, Gastad y Kitzbühel ganó esos tres, correcto. Y los hizo cambiando todo el rato de ritmo, con unas dejadas que eran auténticas virguerías. Y es verdad que la tierra batida, si bien es cierto que anula algunos puntos de su tenis, hay otros que los multiplica y les hace ser mucho más peligrosos. De hecho, yo siempre pienso que Bublik, en un tipo de pista, por ejemplo, como la de Madrid, que es rápida y a la vez es tierra batida, o sea, yo creo que debería venirle de perlas. De hecho, a veces me resulta raro que no haya tenido grandes resultados en el Mutuo Madrid Open. Dicho esto, viene también muy bien. Ha ganado el Leječka, tumba del Leječka con bastante facilidad. Parece que se le ve centrado. Y en la entrevista, a pie de pista, de Carlos Alcaraz, después del partido contra Echeverry, evidentemente le han preguntado por ese partido, y ha dicho Carlos una frase muy interesante, ha dicho, vamos a ver quién tiene mejor dejada, riéndose, ¿no? Como tú dices, yo creo que a los dos les motiva este partido, a Carlos porque Bublik es uno de esos jugadores por los que él pagaría una entrada, estoy seguro. Cuando Carlos habla siempre de que él no solo quiere ganar, sino quiere hacer disfrutar a la gente, yo creo que ve a Bublik como su par, como su semejante en ese sentido, porque Bublik también hace que el público se lo pase bien, y a Bublik le motiva porque es la primera vez que se enfrenta el número uno del mundo y ya sabemos que este tipo de partidos son una prueba de fuego para ver hasta qué punto la evolución del kazajo es legit, que dirían los ingleses, es legítima. Vamos a ver, lo veo difícil para Bublik, porque Carlos al final en tierra batida tiene muchos recursos, pero es un partido que yo ya lo dije en análisis, el postpartido, perdón, no tiene término medio. O vemos un partidazo, o Bublik planta la bandera blanca y tira la toalla después del cuarto o quinto juego si no le hace daño al Alcaraz. Esperemos que sea lo primero. Fue Kitzbühel y gasta, no, no basta. Aquí tenemos, estos son los números de Bublik solo en tierra batida, en los últimos 3 torneos, tanto Monte Carlo como Kitzbühel, como hemos dicho, en Gastad. Fíjate que mejora en todo, excepto la derecha, excepto el revés, y el saque muy, muy, muy similar. Su media es del 8,9 en estas pistas, un 8,8, pero fíjate que es un jugador que pese a que está jugando en tierra batida, va mucho al ataque, la media normal del circuito está en torno al 24, fíjate que él ataca un 32, eso es uno de cada 3 golpes de Bublik va al ataque, incluso en tierra batida, que esto es algo que lo vamos a apuntar aquí, y me sorprende el 38% desde el robo, es un jugador que no suele defenderse, digamos, no le gusta defenderse mucho, pero fíjate que roba bastantes puntos, incluso desde la línea de fondo un 56%, mejora, si os fijáis a la derecha, la gran mayoría mejorando, bueno, todos menos, ¿no? Sí, todo en general lo mejora Bublik respecto al resto de superficies, que es algo que me sorprende un poco, ¿no? Sí, Bublik ha mejorado mucho también desde la defensa y desde el fondo de la pista, que creo que al final todos teníamos la concepción de ese jugador volátil, kamikaze en ocasiones, que solo iba al ataque, y ya Bublik es un jugador que es bastante capaz de aguantarte intercambios de revés a revés cruzado sin pestañear, porque hace una cosa muy bien, que la hablaremos después, y es cambiar el ritmo de manera súper inesperada. O sea, es un tío que si tú le juegas a piñón fijo y te pones a intercambiar con él en diagonal, tanto de revés cruzada, como de derecha cruzada, tú puedes pensar, en algún momento tendré una bola corta y te mato, ¿no? Pero Bublik, más allá de que a lo mejor no se saca de la manga un golpetazo súper plano desde el fondo de la pista, te engaña un poco, te atrapa en esa sensación de falsa tranquilidad y de repente
te tira una dejadita, te tira un revés paralelo, te cambia el ritmo y no te la ves venir. Y yo creo que eso es una de las partes de su tenis que le hace tan peligroso en tierra. Es verdad que a lo mejor su saque pues no funciona tanto como en hierba, su saque +1 tampoco, pero desde el fondo de la pista es muy impredecible, es muy imprevisible. Y algo de eso, José, va a tener que mostrar para ganarle a Carlos Alcaraz en el día de mañana. Va a tener que combinar el típico estilo que le hace daño a Carlos, pero hacerlo en tierra, que yo creo que además él puede, porque tiene un saquetazo descomunal. Y ese saque, si entra mucho porcentaje de primeros y Carlos, que seguramente lo vamos a ver restar muy desde atrás para intentar tener más tiempo para agarrar ese saque, no está fino del resto, puede hacerle mucho daño ese saque para luego al entrar y hacer lo que quiera, pues para cortar el ritmo. Que esto tiene que ser sí o sí. O sea, si no corta el ritmo, Bublik no va a tener ningún tipo de opción, porque desde el fondo lo normal es que Carlos se lleve mucho más puntos. Y aparte, la batalla física, Carlos ahí se lo va a comer. Mucha dejada, mucho saque red, mucho irse hacia la red, cortar el ritmo, quitarse Alcaraz de ahí desde el fondo, eso lo va a tener que hacer. Y sobre todo, Magic, ir muy al ataque, muy ofensivo, jugar esa batalla de puntos cortos, que vimos, por ejemplo, a Echeverry llevársela en el segundo set, el partido anterior, en la ronda anterior. Pero yo creo que con estas tres, que seguramente le vamos a ver hacerlo, va a poner en ciertas complicaciones a Carlos si no está del todo fino, como va a mostrar en esos segundos sets en las rondas anteriores. Si yo fuese Bublik, habría tomado buena nota de lo que ha hecho Echeverry durante buena parte, bueno, prácticamente desde el segundo set en adelante, de cómo ha utilizado ese saque abierto, cortado, que se marcha y que ha obligado a Alcaraz a, en la segunda bola, estar lejos del centro de la pista y martillarle una y otra vez, porque al final él puede meterle más velocidad a ese saque que Echeverry y también tiene la variedad, o sea, es un jugador muy versátil con el servicio, es una de sus grandes armas. Con ese saque y luego en el segundo golpe ser completamente impredecible, lo mismo tiras un approach normal de redes cruzadas y vas a la red, tiras una dejada, tiras una derecha que te inviertes y buscas el contrapié. Siempre variar ese segundo golpe. Y luego, hay momentos desde el fondo de la pista en los que yo creo que puede hacer daño Bublik a Carlos. Si se mantiene jugando en diagonal, de derecha a derecha, y Carlos no se involucra lo mínimo en cambiar direcciones y alturas, si consigue Bublik que se mantenga en intercambios más de pista dura que de tierra batida, va a tener para mí tiempo y espacio para luego cambiar de ritmo, tirar de dejada. Y eso es uno de sus grandes puntos fuertes y una de las grandes cosas que tiene que buscar mañana. Para mí, el Bublik que puede ganar a Carlos mañana tiene que ser uno que consiga muchos puntos cortos al saque, no necesariamente saques directos, pero sí puntos de 2-3 golpes, que desde el fondo de la pista evite los paralelos y se mantenga más en cruzados para cambiar con la dejada y que cuando ataque lo haga bien, que llegue en posiciones ventajosas, porque también hemos visto hoy a Carlos que con los globos está a un nivel excepcional. Esto es mucho más difícil hacerlo que decirlo, evidentemente, y mezcla varias partes de la táctica. Pero si tiene esa variedad al saque y esa variedad de la segunda, tercera bola, para mí Bublik tiene el potencial de incomodar a Carlos. También te digo, y quiero avisar esto y dejarlo muy claro, no veo a Bublik, si este plan no le viene bien, no le funciona en los primeros 20 minutos, no le veo cambiando un plan B. No le veo con la entereza mental contra un jugador como Alcaraz, por lo visto previamente contra Sinner. Yo personalmente no le veo cambiando a otra cosa o poniéndose el mono de trabajo como ha hecho Echeverry. Así que para mí, lo de Bublik mañana, si juega así, será un todo o nada. El problema para Bublik fue cuando se enfrentó, por ejemplo, a Sinner, que le leía el saque, vamos, y en cuanto le cogió el truco, porque dijo, por cómo se tira la pelota el kazajo, le leía perfectamente. Y a partir de ahí, Bublik desaparece un poco. Pero veremos. La verdad que Carlitos, creo que va a agradecer a lo mejor que una batalla un poco menos física, porque la anterior ante Echeverry así ha sido, y veremos si tiene un pequeño respiro por ahí. Vamos a ver seguro show. También tiene que tener Carlitos la mente fría para no entrar en ese show todo el rato de corte de ritmo, de que no el partido final no tenga ningún ritmo desde el fondo, que es lo que a él le interesa. Y yo creo que Carlitos va a tener muy clara, yo creo que la estrategia está bastante clara y luego ya hay que ponerla en juego. Meter mucho resto dentro, sobre todo profundo, silenciando ese primer saque, ya lo tiene, digamos, muy en la zona donde él lo quiere. Esos intercambios largos, con esas bolas altas, pesadas, no dar bolas cortas. A la mínima bola corta, Bublik se va a ir hacia adelante, la va a atacar, sobre todo evitar la zona de la derecha del kazajo que la está quemando, esa bola alta profunda, que no se le quede corta, ahí puede intentar hacer el partido un poquito feo al kazajo y que si quiere cortar el ritmo lo tenga que hacer con una bola un poco rara, distinta, y sobre todo ese dominio con su drive para él dictar el punto, sobre todo desde la zona del centro, y hacerle mover al kazajo, que ahí es donde puede sufrir más y al final sacarle de su zona de confort y hacerle sentir incómodo. Para mí el partido de Carlos mañana, la comodidad
con la que pueda ganar depende de un golpe que es el resto. O sea, para mí en el resto está el 75% del partido. Y también en que Carlos tenga un inicio fulgurante como el de hoy. Porque yo creo que si Carlos sale con las pilas puestas pensando en que tiene que tirar un golpe de timón pronto, yo creo que puede dejar a Bublik en la lona muy rápido. O sea, yo creo que mañana es un día ideal para tener un inicio rápido porque contra rivales como Echeverry, luego tú te desconectas y se te complica el partido, pero contra Bublik creo que él se puede desconectar más de lo que tú. Entonces, esa es una clave. Más mental quizás o de explosividad, pero tenísticamente, si Alcaraz es capaz de meter los restos profundos con altura, de estos con los que le llevó al límite a Sinner, me acuerdo, en Indian Wells y en Roland Garros también el año pasado, con los que ha llevado al límite a Echeverry en el primer set hoy, si es capaz de que esos restos tengan profundidad y peso y aterricen cerca de las líneas, para mí tiene el partido ganado, porque a Bublik se le complica muy mucho el tirar todo el rato de cambio de ritmo, de muñeca, de dejada, lo va a hacer en situaciones muy complicadas para él. Eso le va a frustrar y eso va a hacer que su tolerancia al intercambio sea mucho menor, que yo creo que es lo que tiene que hacer Carlos. Acabar cansándole, acabar asfixiándole. Y la asfixia comienza para mí desde el resto. Si por el contrario Alcaraz tiene un día, también como por momentos hoy en el segundo set, ¿no? Que ha dejado muchos restos cortos, algunos en la red, que lo decía a su entrenador, no tengo el feeling con la pelota. Si no tiene el feeling con la pelota, Bublik tiene el potencial de sentirse cómodo en la segunda, tercera bola y ahí es donde el kazajo es verdaderamente peligroso. Así que si esos restos profundos y sobre todo con mucha altura hacen daño, para mí es que anulan por completo y asfixian el tenis del kazajo, ¿no? Luego ya una vez esté él dentro de la pista para dominar, creo que primero le van a llegar muchos errores no forzados de Bublik, si esto ocurre, y segundo, él va a poder encontrar una así, si no, su derecha, y con esa derecha ya estamos viendo que está haciendo mucho daño en Monte Carlo. Así que para mí, por la devolución, pasa el partido de Carlos Alcaraz mañana ante el kazajo. Vamos con las predicciones. Va a ser la primera predicción que haces en este torneo de Monte Carlo, así que te dejo que tú Es verdad. digas lo que piensas. Bueno, pues yo lo tengo muy claro. Yo creo que mañana a Bublik se le va a atragantar enormemente Carlos Alcaraz. Muy parecido a lo que ocurrió en sus primeros duelos ya con este Jannik Sinner, que venía con la sensación de que podía hacer cosas contra Sinner. Me pareció un partido súper interesante, pero creo que mañana también, estamos analizando mucho la táctica y creo que hay un componente mental de que yo no sé hasta qué punto Bublik a veces se hace un Kyrgios y él mismo se crea una barrera. Y todas las declaraciones que le leo del estilo, todas él insiste en lo lejos que está de Alcaraz, lo lejos que está de Sinner, lo lejos que está todo el circuito de Alcaraz, de Sinner. Es como que yo creo que a veces él mismo se pone ese parche y dice, bueno, yo me voy a relajar diciendo esto y no confía en sus posibilidades. Y es raro en un tipo tan pues extrovertido y tan sagaz a veces como Bublik hacer este tipo de declaraciones. Pero yo creo que él, hay un porcentaje importante, y yo voy a apostar por ese escenario, de que Alcaraz tenga un inicio en tromba y Bublik desconecte completamente del partido, como le pasó contra Sinner en el US Open y en otros duelos. Así que mi pronóstico es victoria de Alcaraz en 2 mangas y en mucho menos tiempo de lo que ha necesitado hoy para derrotar a Echeverry. Yo tengo que decir que yo no estoy acertando en este torneo de Monte Carlo. Dije partido apretadete con Seba, fue fácil. Dije partido un poquito más sencillo con Echeverry, 3 mangas. Vamos a ver si acierto en esta. Es verdad que lo de Bublik es un tipo que muchas veces se autosabotea él mismo, ¿no? Porque si cuando todo le va de cara, es un tipo que va para adelante, confía mucho, se crece, pero cuando ya a lo mejor un primer set 6-1, pues yo no veo a Bublik tirando de garra, decir, pues me voy a agarrar a la pista. Es que no es el típico jugador que se caracteriza por eso. Y él mismo muchas veces, si las cosas no van bien, pues se viene abajo. Y él mismo se pone sus propias, el palo en las ruedas, ¿no? Que se suele decir. Creo que sí, que este partido es muy propio para que Alcaraz no tenga tampoco demasiado sufrimiento, es un poco más para show. Te diría pues 2 sets medianamente normales, tipo 6-3 cada uno y avanzar. Me la jugaría por ahí. No sé qué pensáis vosotros. Quiero saber cómo veis este encuentro para Carlitos. Si pensáis que podrá ser en 2, en 3 o incluso victoria para el kazajo. Dejadlo aquí abajo en comentarios y nos vemos este viernes sobre las 3 de la tarde con los cuartos de final de Carlitos. Hasta pronto. Chao.